Cuando hablamos del papel de la formación permanente en una economía de carácter global, debemos estar planteándonos básicamente cómo ha evolucionado en el marco histórico lo que es la actividad de las instituciones educativas. Fíjense que esta aproximación de hace 600, 700 años no difiere demasiado de otras aproximaciones como pueden ver aquí ustedes representadas en la pantalla. La única diferencia es que tanto la imagen de arriba como la imagen de abajo corresponden a universidades de altísimo prestigio. Una es Stanford y la otra es Harvard. Bien, si se fijan ustedes en las dos aproximaciones, la forma de interaccionar con el conocimiento pues no ha variado esencialmente más allá de la postura que uno pueda adoptar en una actividad presencial, ¿no? Al final la actividad docente lo que pretende es certificar, y esto se ha hecho desde el inicio de la actividad de las instituciones educativas y por tanto ese papel de la formación debe de estar enmarcado no solo en la generación de conocimiento per se y la transmisión, sino en el posicionamiento de la institución que genera material, que genera contenidos sobre la base de poder desarrollar investigación. Desde Darwin hasta Humboldt, la investigación ha evolucionado del trabajo individual al trabajo en equipo, al trabajo con equipamiento, pues básicamente en esencia poco, aunque sus consecuencias y sus metodologías han sido como muy distintas. Decía Einstein que si buscas resultados distintos no debes estar haciendo siempre lo mismo, parece obvio, ¿no? Y efectivamente las instituciones de educación superior han transitado, las instituciones de educación han transitado hacia conceptos que están próximos a lo que es la extensión de la universidad o la vinculación. No solo esto es una etiqueta genérica que incluye otras actividades, sino que per se puedan tener estas otras actividades también sustantividad, ¿no? Como es la educación continua, como es la formación a distancia que nos trata, como es el tema de los MOOCs o los SPOCs o el propio desarrollo tecnológico, los patrocinios, la consultoría, los servicios a terceros, la comercialización de espacios, la investigación contratada. Es decir, la universidad ya no es solo, las instituciones de educación ya no son solo una cuestión de transmitir conocimiento o generar conocimientos sino además transmitirlo fuera, ¿no? Transmitirlo fuera no solo al alumno actual, sino al egresado o a egresados de otras instituciones educativas. En los sistemas educativos hay muchas aproximaciones a la descripción global de ellos, ¿no? La descripción hecha por Clark en su momento sobre los tres ejes de donde está situado el poder dentro de las instituciones, o en las instituciones o en los sistemas de educación, si el poder está en el Estado, si está en la academia o está en la sociedad, nos da lugar a diferentes combinaciones. Digamos, el modelo napoleónico es el modelo más próximo al Estado, también se le llama jacobino. El modelo humboldtiano está más próximo a la capacidad de decisión a la academia. El modelo británico está a medio camino entre la academia y la sociedad por una cuestión básicamente de financiación, y en el Estado modelo estadounidense está muy próximo a lo que es sociedad, básicamente por esa necesidad de financiación de su sistema por la no presencia mayoritaria de fondos públicos para esto, ¿no? Diferentes países se sitúan en diferentes espacios, ¿no? En Europa ustedes conocerán la Declaración de Bolonia, lo que ha intentado es acercar todos los sistemas más hacia lo que es la sociedad y las necesidades de la sociedad, y por otro lado el Washington Accord lo que intenta es también que el Estado en Estados Unidos participe, igual que en la India, participe de una forma un poco más intensa dentro del sistema educativo, ¿no? El sistema colombiano, por ponernos un ejemplo también próximo en Latinoamérica, pues también está en ese proceso de evolución, donde efectivamente la presencia, el poder que transmite la sociedad hacia el entorno educativo, pues es muy importante y hay que considerarlo. Donald Hanno nos habla de las diferentes culturas universitarias y cuáles son los valores fundamentales que en estas organizaciones funcionan. La cultura contable, la cultura emprendedora, la cultura colegial son las tres culturas que siempre están presentes. Eso es muy importante, según el autor y también aquellos que hemos participado y trabajado en estas líneas. Efectivamente, la actitud emprendedora o la contable o la colegial está siempre presente en los equipos de dirección universitarios. Ocurre que cuanta más fuerza tenga la cultura emprendedora, más fuerza tendrá el valor de hacer cosas dentro de la institución educativa.
La cultura contable sí tiene mucho peso, el valor fundamental será ajustarse al presupuesto, y lo mismo ocurre si el peso fundamental está en la cultura colegial, el valor fundamental será la calidad en la investigación. Todo lo demás estará supeditado a la calidad en la investigación. La gracia, la dificultad y el arte de gobernar universidades consiste en entender que estos tres espíritus existen y que de alguna forma están presentes siempre, con diferentes pesos y con diferentes balances en las organizaciones, en las instituciones de educación superior. Cuanto más peso tenga el espíritu emprendedor, mayor será el crecimiento de la universidad o mayor enfoque habrá hacia hacer cosas. Cuanto mayor peso tenga el espíritu contable, más peso tendrá evidentemente el ajustarse al presupuesto. Cuanto más peso tenga el espíritu colegial, mayor peso dentro de la organización también tendrá la orientación hacia la calidad en la investigación. Bien, hay diferentes formas de entender las misiones de las instituciones de educación superior, la cooperación local desde la sociedad a la industria. Nos gusta mucho la aproximación de Ezkovich cuando habla de primera misión como docencia, segunda misión como investigación y tercera misión como servicios a la comunidad, a la región, a la sociedad, a la industria, servicios que se canalizan de diferentes formas, como hemos visto antes, a través de esa etiqueta de extensión. Lo que queremos subrayarles en este punto es que cuando uno habla de servicios, tiene que entender que la institución de educación superior lo que tiene es cliente. Y este es un concepto que si una organización está muy centrada en la primera o en la segunda misión, le cuesta digerirlo, le cuesta integrarlo en el discurso, ¿no? Clientes o beneficiarios, llámenle como ustedes quieran, pero son colectivos, individuos, profesionales, docentes, organismos, facultades, entidades de investigación, es decir, el conjunto de beneficiarios posibles, de clientes posibles que se relacionan con la institución de educación superior. Integrar de nuevo, como les decía al principio, integrar esto en el discurso habitual de una institución de educación superior no es fácil. No es fácil y supone un cambio cultural importante, donde tiene mucho peso también cuál de las tres culturas es la dominante dentro de la organización y cuál de las tres culturas es la que más peso tiene a la hora de conferir los valores fundamentales de la organización en un momento determinado. El profesor Sole Parellada hace una cierta derivada sobre esta aproximación a misiones de Ezkovich, hablando de tres tipos de terceras misiones, ¿no? Tres formas de desarrollar la tercera misión. Considerando que la primera misión, elementos digamos diferenciales de primera misión hay muchos, es decir, no solo está la docencia tradicional, también está la movilidad, los mecanismos de garantía de calidad, la transferencia de créditos entre instituciones nacionales o internacionales, los programas de doble titulación, el aprendizaje de grado y posgrado online, por decirles algo, el desarrollo de programas curriculares de estudio adaptados a necesidades específicas de determinados sectores o de determinadas empresas. En segunda misión, pues hay muchos espacios donde también efectivamente no solo hacer investigación tradicional de generación de conocimiento, sino también efectivamente existen actividades de movilidad de investigadores, de profesores, de gestores. Existe la investigación cooperativa, no solo con otras instituciones de educación, también efectivamente con empresas y con centros públicos o privados de investigación. Existe la posibilidad de desarrollar programas de doctorado conjunto entre instituciones. También existe posibilidad de hacer integración regional. En Europa está funcionando razonablemente bien lo que estamos haciendo en los últimos 20-25 años. O promover una reforma y modernización de un sistema de educación superior, como también nos ha ocurrido en Europa con la Declaración de Bolonia y todo lo que ha venido a continuación desde el año 99-2000 hasta la fecha, ¿no? En tercera misión, pues bueno, la tercera misión tiene muchos enfoques, ¿no? Hay muchas formas de hacer tercera misión, que no es lo estrictamente docente y lo relacionado, ni es estrictamente la investigación ni lo relacionada, ¿no? Aquí les planteo algunas posibilidades. La RSC es una actividad típica de tercera misión, no se requiere de RSC para hacer docencia e investigación en esencia, y debe de ser calificada en algún sitio de la actividad de la universidad, ¿no? Nuestra propuesta es, igual que la política de empleo y empleabilidad, o la transferencia tecnológica, o la formación permanente presencial, online, los programas de apoyo a emprendedores, las asociaciones, la promoción de relación con los antiguos alumnos o los propios parques científicos, son actividades más propias de esta tercera aproximación. Nos gusta decir que entender la tercera misión supone también ser capaz de clasificar mayoritariamente donde uno desarrolla la actividad, y actividades de tercera misión de carácter social evidentemente son aquellas que
Las financia un tercero, apenas tienen riesgo y tienen muy bajo coste para el participante y normalmente son gestionadas a tiempo parcial. Una actividad de tercera emisión de carácter emprendedor pues está financiada por el participante y un riesgo moderado, no excesivo, no bajo, pero existe riesgo, digamos, razonable a tener presente y tenerlo en cuenta. Normalmente estas unidades se gestionan a tiempo completo en las universidades más emprendedoras, en las más colegiales suele haber un académico a tiempo parcial, pero en general en las organizaciones más emprendedoras que desarrollan tercera misión de carácter emprendedor, esto ocurre así, y normalmente lo que estas unidades desarrollan es, o estos servicios o estos centros son actividades que complementan el espíritu no emprendedor del resto del colectivo. Por último, las organizaciones de carácter innovador o la tercera misión de carácter innovador se desarrolla con una financiación por parte de socios, además de los participantes. Suelen tener un riesgo alto, no es una actividad exenta de riesgo, al revés, hay que medir mucho por esta composición de riesgos. Y normalmente la suele dirigir un emprendedor académico. Es muy habitual que esto, independientemente del tipo de organización que uno plantee, ocurra de esta forma. Bien, la educación continua, como decíamos, fíjense que la población en la Europa de los 25 es la estimación de población por los 55 a los 64 años. El crecimiento está calculado que sea alto y la población más joven pues, sea más baja. Evidentemente, los recursos que se destinen a la actividad formativa van a tenerse que desplazar de alguna forma, van a tenerse que adaptar a esta evolución de la población. La formación permanente, como les decía antes, tiene muchas definiciones. Está contextualizada en la tercera misión, social, emprendedora o innovadora, pero básicamente hay 4 elementos que aparecen en casi todas las definiciones que uno hace referencia. Enfocan tanto el conocimiento como el saber hacer, como la habilidad y la información y el entendimiento. Son los 4 elementos que parece que aparezcan en casi todas estas definiciones. Hemos seleccionado esta de la European Lifelong Learning Initiative de los años 90, es una afortunada descripción de lo que es este tipo de actividad que se desarrolla desde las instituciones de educación superior y que de alguna forma, igual que la formación de grado lleva 600, grado y maestrías, lleva como unos 600-700 años de desarrollo. Este tipo de formación en Estados Unidos lleva unos 80-90 años, en Europa lleva unos 25-30 años y en el resto del mundo pues unos 15-20 años de desarrollo. En algunos lugares en Latinoamérica también está en esa línea de los 25-30 años de desarrollo. Depende mucho de los contextos, como veremos a continuación, ¿no? Claro, ¿esto cómo se contextualiza? Pues fíjense ustedes, hay una serie de paradojas, ¿no? En esto de la formación permanente. Yo les diría que los costes en Europa en el entorno para lo que es una formación de 4+1, un 3+2, de grado más maestría, está en el coste en las universidades públicas, en el entorno de los 30.000 euros, 30 o 40.000 euros, depende un poco de la universidad, pero ustedes piensan que los gobiernos europeos ponen esta cantidad para que se desarrolle esta formación. Y esta formación dura hasta los 25, 26, 27 años, 24, depende un poco de la carrera y de la dificultad que esto pueda plantear. En los aproximadamente 40 años de periodo profesional que uno tiene, desde que termina su formación universitaria hasta que entra en periodo de jubilación, digamos que ese es el espacio para la formación permanente. Una primera paradoja es el presupuesto que se destina, en el caso concreto de España, el Estado, en cuanto a priorización de cuánto dinero se puede necesitar para desarrollar esta formación permanente, pues bueno, relativamente bajo comparado con la aproximación inicial. En 5 años 30.000, en 40 años pues 12.000, ¿no? Bien, esta es una de las primeras paradojas que uno entiende o que uno descubre cuando hace estos análisis, ¿no? En el siglo XX, pues durante los 40 años lo que teníamos demostrado y estudiado es que básicamente con experiencia y actualización uno se mantenía en el mercado y quizá a los 20 años de actividad profesional desarrollaba una formación muy profunda en aspectos de gestión o muy profunda en aspectos propios de la tecnología en la que él se movía, ¿no? Estas dos situaciones propiciaban una actualización profesional. Normalmente no se desarrollaba en el entorno universitario, en el caso de la gestión se desarrollaba en escuelas de negocio. En la correspondiente al proceso técnico se desarrollaba normalmente
en organizaciones no universitarias, de la mano de proveedores, de la mano de grandes empresas y sus propios centros de formación, y daban lugar a esta actualización que te permitía llegar hasta prácticamente la jubilación sin necesidad de más actividad formativa que la propia experiencia profesional, la actualización puntual que uno pudiera tener, ¿no? Bueno, este escenario en el siglo XXI cambia radicalmente. La formación permanente, tenemos hecha una estimación, no es tanto sobre gastos, sino sobre ni reconocimiento. Las economías como la española, basada en pequeña y mediana empresa, es el individuo el que tiene que cuidar de su formación. Es muy curioso que las empresas no tienen interlocución a la hora de pensar en las necesidades de formación del empleado. Básicamente están pensando en gestionar el resultado que pueden obtener de su interacción con los procesos técnicos de la organización o los procesos de gestión, ¿no? Por tanto, es el individuo el que tiene que pensar en ese cuidar de su formación. ¿Y en qué contexto? Pues en un contexto, fíjense ustedes, donde las necesidades, la estimación que tenemos hecha es de 6 necesidades de actualización formativa a lo largo de los 40 años de formación, o sea, de periodo laboral. Fíjense, hay 3 vectores que generan un cambio permanente hoy por hoy, ¿no? Y que de alguna forma en un plazo de 5 años, 4 o 5 años, hacen que el conocimiento que uno tiene técnico de una materia, tecnológico, o el conocimiento de la normatividad de ese ámbito, o las necesidades, digamos, los cambios organizativos a los que uno se somete por cambio de posición, estos 3 vectores son los que te producen esa necesidad de recibir formación, actualización profesional, ¿no? Actualización de conocimiento, déjenme decir de forma genérica, de competencias de carácter profesional, técnico, ejecutivo, como quieran ustedes llamarles, como veremos a continuación. Pero hay que tener presente que estos 3 ejes empujan, presionan al individuo, a las organizaciones, pero en este caso y desde nuestra perspectiva fundamentalmente al individuo, para que por cambios tecnológicos, por cambios normativos, por cambios organizativos, deba de recibir esta formación, digamos, esta actualización en su formación. Hay una segunda clasificación del profesor Pi Arboleda, que habla de las 4 etapas que tiene un profesional dentro de estos 40 años, ¿no? Que coincide además con cierta gracia explicada por el profesor Arboleda, coincide con casi cada 2 periodos tiene una necesidad está haciendo ese cambio de etapa, ¿no? Déjenme entrar un poquito dentro de estas etapas representadas, como le digo, por el profesor Pi Arboledas. Él utiliza unos tótems, ¿no?, para hablar de esto: el águila, el tótem araña, el tótem canguro y el tótem búho, para un poco simplificar. Pero bueno, digamos, la visualización que uno obtiene con estos tótems es muy cómoda para no olvidar que la primera etapa en la que uno pasa es por la fase águila, ¿no?, donde lo fundamental es la competencia técnica que uno tiene, ¿no? Claro, en la fase águila uno debe tener astucia, paso corto, sin riesgos, y debe de practicar la competencia de buscar ayuda, saber con quién se tiene que sentar para entender dónde tiene que moverse y cómo tiene que moverse. Claro, esa búsqueda de mentor es una puesta de la energía en el desarrollo personal y en el apoyo de este mentor que uno pueda encontrar. Obviamente los obstáculos, pues uno recién terminado de la carrera del estudio en la universidad tiene una actitud de estudiante, de intentar salir del paso y no darle acabado profesional, acabado final a los trabajos, ¿no? La rutina del trabajo es algo que cuesta mucho al estudiante que está acostumbrado a la variabilidad y a la diversión en ese sentido. Bueno, hay que tener cuidado con los sincericidios y con actuar como un kamikaze o como un elefante en cacharrería. El sincericidio y la actitud kamikaze son 2 actitudes que hay que intentar evitar en esta etapa. Claro, en esta etapa, ¿qué formación es la que es necesaria? Pues bueno, es la formación técnica, es la formación en el proceso, la formación en la calidad. Normalmente lo que suele hacer el recién terminado es buscar su vida profesional, es decir, más hacia la gestión
o más hacia la técnica, ¿no? Y de alguna manera, pues esta decisión que se toma en esta etapa valida el resto de la carrera profesional de uno. Por eso es tan importante, en cierta medida, el tomar decisiones adecuadas en la fase águila, en esta fase donde la competencia técnica es lo fundamental. Por tanto, complementar con formación, si uno quiere dedicarse en parte a la gestión, complementar con formación en gestión siempre es adecuado. La figura del mentor es muy importante, es básica, porque ayuda no solo en las hojas de ruta posibles, sino sobre todo ilustra sobre las rutas prohibidas, ¿no? Qué atajos usar y qué no hacer. Y en esta etapa uno pues inicia su red de contactos, es capaz de identificar de quién aprender y dónde, y qué aprender y qué no aprender, recibir consejos y tener el oído abierto a identificar dónde no equivocarse. Y es una etapa fundamental para el lucimiento y desarrollo profesional, ¿no? Cada uno tiene sus mentores. Yo, permítame compartir alguno de los míos. Me gusta decir que tanto el profesor Solé o Martí Parellada o el profesor Nieto o Ignacio Fernández de Lucio, personalmente, desde la perspectiva española, pues me ayudaron personalmente. Cada uno es capaz de identificar los suyos. Lo mismo ocurre con cada uno en su carrera profesional, ¿no? Hablemos de la fase araña, que es la segunda, que es básicamente la etapa de gestión, de generación de capital relacional, ¿no? La vista de 360 grados, es decir, a quién agredir y a quién no, es una cuestión fundamental en esta fase en la que uno se mueve. Hay que ser prudente, darte visibilidad en el sector y no tener prisa. Hay que aprender también en esta fase a observar. En esa construcción de capital relacional hay que aprender a tener la inteligencia suficiente como para colaborar con lo inevitable, como decía el profesor Nieto, y aprender a escalar. Evidentemente en la fase araña uno hace las dos cosas, construye capital relacional y crece, ¿no? Hay que aprender a gestionar a tus subordinados y evidentemente a gestionar a tu jefe, a colaborar con él, a identificar qué tipo de líder uno tiene, qué tipo de líder le gustaría tener, qué tipo de comportamiento de líder tienes como persona y cómo puedes sincronizarlo con el de tu jefe, ¿no? Y es fundamental saber trabajar con la relación descendente y ascendente. El riesgo fundamental acá en fase araña, pues básicamente asustar a tus jefes, ¿no? Y por otro lado atosigar a tus empleados, Son dos elementos presentes siempre en esto. Claro, cuando empiezas a interaccionar con equipos de trabajo, la gestión de equipos, la motivación, la gestión de reuniones, la negociación, la gestión de conflicto, básicamente aparecen un conjunto de competencias de carácter grupal y relacional que en todas partes, en todos los foros escuchamos que se dice: en las universidades no se ha dado formación en esto. Naturalmente. Naturalmente, ¿en qué sentido? Porque esto no se utiliza inmediatamente nada más terminar. Es algo que efectivamente estas competencias se requieren fundamentalmente en esta segunda gran etapa, ¿no? En la primera parte de competencia técnica, obviamente uno participa y normalmente, como les decía antes, para evitar suicidios o sincericidios y acciones de kamikaze, pues tiene que estar como muy prudente, ¿no? Aquí es donde ya vas aportando profesionalmente y efectivamente estas competencias se convierten en imprescindibles, ¿no? También, evidentemente, el liderazgo y la comunicación, dependiendo de la posición que uno tenga, pues también estarán presentes en la agenda, ¿no? La fase canguro se le denomina así porque es la típica fase de a los 20 años, 25 años de vida profesional, empezamos a sentirnos, digamos, con necesidad de saltar, de cambio de espacio, de saltar con elegancia. Intentar olvidarte ya en esta etapa, y es doliente esto, y duele, se lo digo por experiencia profesional, ¿no? Por experiencia personal. Empezar a olvidarte del mentor, porque es una figura que además uno normalmente le tiene cariño y lo echa de menos, eso es así, pero aparece la posibilidad de mentorizar a otros, y esto pues de alguna forma aparece también la necesidad de, además de asumir mentorizaje de otros, manejar equilibrios, el personal, el familiar, el profesional. Aquí es donde se encuentra mucho profesional, mucho compañero, mucho directivo, con la dificultad de conjugar lo personal, lo profesional y lo familiar, ¿no? La dificultad, pues hay que evitar la precipitación versus la prudencia, el dónde, cuándo y cómo saltar, además de saltar con elegancia, saltar con acierto, ¿no?
Obviamente aquí es donde el periodo de crisis personal es más fuerte. Uno se da cuenta que el tiempo vuela y que uno tiene que hacer un poquito de vuelta atrás para ver qué es lo que ha hecho, dónde ha llegado y dónde le gustaría llegar con esta fase de salto, ¿no? Y bueno, aquí es donde aparece la formación en alta dirección, en gestión de la innovación. Y bueno, de alguna forma intentamos siempre ocultar nuestras debilidades, ¿no? Y caemos siempre en el riesgo de la arrogancia en esta fase canguro, ¿no? La formación, tanto actitudinal como competencial, pues ayuda en este proceso, ¿no? Y sobre todo la resiliencia es una de las competencias que entendemos que en esta fase es fundamental, por si uno se equivoca evidentemente en estos saltos, o si le fuerzan a hacer un salto que no desea, digamos, personalmente hacer, ¿no? Bueno, hay que evitar de alguna forma el no querer oír malas noticias, ¿no? En esta fase canguro suele ocurrir. La gente confía en el líder, pero el problema lo tiene el líder en esta fase, además, por mantener la tensión con sus seguidores, ¿no? Porque hay veces que el ansia de crecimiento de algunos compañeros, de algunos empleados, pueden marcar como objetivo cazar al soldado, ¿no? Cazar al líder. Y de alguna forma, bueno, hay que tener cuidado con esta tensión, incluso con esta salida de colaboradores clave que uno tenga en la organización, o digamos de degradación de la relación con algunos colaboradores que uno entendía como claves, ¿no? Bueno, básicamente hay que seguir siendo inteligente, pero al mismo tiempo generoso y contratar a gente con potencial, ¿no? Con potencial amplio. Bien, la fase búho, que es la última fase, de alguna forma es la última etapa a la que todos llegamos, ¿eh? Igual que el canguro cambia de sitio, el búho observa, ¿no? Está como recibiendo o esperando a que nos pregunten o que podamos inspirar en innovación en algunos espacios, ¿no? En esta fase pues hay que vigilar, hay que anticipar, ayudar a vigilar y anticipar a la organización y manejar equilibrios, evidentemente, frente a los escaladores y a la nueva formación que se necesita en esto, ¿no? En algunas ocasiones de la fase búho uno pasa a fase canguro y cambia de organización. Básicamente hay que prepararse en todo caso para hacer el abandono de la organización donde uno está. Jugar a no imponer es muy complicado y efectivamente en esta etapa la secuela, esto lo de la salud, es uno de los elementos fundamentales que se va yendo y bueno, hay que tener siempre prevención con esto. Claro, de alguna forma el tránsito y abandono del poder es una de las competencias que uno tiene que aprender a manejar, además de la representación exterior, que la fase 1 esto lo hace especialmente bien, y hay que evitar el efecto jarrón chino, esto ser grande, ser muy caro y además ser incómodo en la organización porque no saben dónde ponerte porque molesta, ¿no? El tamaño del jarrón. Bueno, los tres componentes del efecto jarrón chino, pues evidentemente hay que intentar evitarlos en la medida de lo posible, ¿no? El profesor Andy de Paulo fundó el programa de educación continua de la Universidad de Stanford en ingeniería y su frase a mí me parece que es muy afortunada describiendo la situación de la formación permanente en el mundo en este momento. Es un requerimiento, es decir, es un requerimiento profesional, es un requerimiento personal, es un requerimiento que va más allá de lo estrictamente operativo, digamos, acompaña al profesional a lo largo de toda la vida profesional y hay que tenerlo muy presente y muy encima de la mesa dentro de la agenda de cada uno de nosotros. Y hasta aquí el papel de la formación permanente en una economía global.